Continuamos con el tema sobre las festividades. Hoy vamos a ir un poquito más, ¿qué diríamos? Vamos a ir un poquito a aguas más profundas. Dijimos que pues era una introducción a las festividades porque es un tema bastante profundo, mucho material que cubrir. También dije que no iba a entrar en el tema de cómo celebrar la festividad, ¿verdad? Y pues hoy quiero hacer una introducción de la introducción en el aspecto de las fiestas y la proyección escatológica. Voy a usar la palabra escatología para poder entendernos un poquito. Entonces, yo quiero que usted tome nota de esto. Yo le voy a dar mi interpretación, ¿verdad? De hecho, no voy a profundizar mucho, pero trataré y por eso me voy a ayudar con el PowerPoint para que tengan la idea, ¿verdad? Si alguien quiere tomarle fotos a la pantalla, puede hacerlo con toda libertad, no hay ningún problema. A los esquemas que yo voy a presentar. Y es un tema que más adelante vamos a retomar. Pero la idea es yo transmitirles mi posición y mi interpretación en relación a los acontecimientos finales. ¿Ok? Repito, reitero, la introducción. Lo que yo quiero es como darle la idea o ampliar la idea de que la fiesta no es solo un acontecimiento que está marcado en el calendario. O sea, el Eterno las estableció, como ya dije, para, para darnos el orden de los acontecimientos finales. Dos, son el reloj profético del Eterno. Pero también las festividades marcan las pautas en nuestra vida, los principios que encierran, ¿verdad? Y lo otro es que cada festividad es una estación, es un tiempo que el Eterno marca, que el Eterno determina, ¿verdad? Y se convierte en eso, en una plataforma de tiempo. Como ya vimos, es una cita que el Eterno establece, y si Él hace una cita es porque Él llega. Ok, entonces hoy vamos a entrar un poquito más, vamos a ir un poquito más allá. Me sacaron de la pantalla principal. Debe de estar la conciliación, eso debe de estar, porque eso es para beneficio de los... Por favor, la persona que está hablando. Gracias. Espera, papá, te voy a colocar el... Okay, tienes el listo. pin. Un momento. Ok. Listo. Vale. Bien. Bueno, entremos en materia entonces. Permítame abrir la pantalla. Ok. Ahí listo. Ahí en el piso hay un puff que está nuevo. Ok. Está remedio, tómatelo, corre, rápido. Liliana, cierra el micrófono, por favor. Gracias. Gracias, Liliana. Ok, bien. Aquí un pequeño repaso, pero vamos a ir profundizando un poquito más. La palabra Moedim, ¿verdad? Recuerdan que es la que el Eterno usa en Génesis 1:14, cuando se refiere a las señales, ¿verdad? Él establece los Moedim, es decir, las fiestas, y usa que son para nosotros hoy,
los Shabbatot, es decir, los Shabbat, los sábados, porque hay varios, las fiestas, el Rosh Hodesh, que es la festividad de fin de mes, del inicio del mes, perdón, Yobel, que son los jubileos, etcétera. Entonces, el Eterno establece las lumbreras, perdón, para marcar los Moedim como señales para los Moedim. La palabra Moedim o la palabra Moed viene de la raíz ad, A-D, ad. Y esto es clave para poder ubicar bien todo lo que hemos hablado las clases anteriores. La raíz ad está compuesta por la letra Ayin y la letra Dalet del alfabeto hebreo. ¿Okay? La letra Ayin es como nuestra H, ¿verdad? No suena con la vocal. Pero el nombre que se le estableció es Ayin. Y la letra Dalet sería nuestra D. En el valor simbólico que tienen las letras del alfabeto hebreo, ¿verdad? Que es muy común en los alfabetos en Oriente, en algunos de ellos. La letra es número y el número es letra. Es decir, toda letra, toda consonante tiene un valor numérico. Entonces, si yo tengo una letra, tengo un número. Si tengo un número, también tengo una letra. Por otro lado, si tengo una frase, ¿ok? Esa frase tiene un valor numérico. ¿Ok? Esto se usa para una disciplina muy interesante. No voy a entrar en el tema. Pero también todas las letras del alfabeto hebreo tienen un valor simbólico. La letra está relacionada con uno o con varios símbolos. ¿Ok? Y la letra Ayin está relacionada con el ojo. ¿Ok? Uno de sus símbolos es el ojo. ¿Ok? Y tiene que ver con la acción de ver. Y la letra Dalet está relacionada con la palabra puerta. Entonces, la palabra ad tiene un significado y una aplicación nos llama la atención en lo siguiente. Usando el valor simbólico de las dos letras, se nos va a formar una frase que significa ver la puerta. La frase ver la puerta, al relacionarla con los Moedim, es decir, con las festividades, con los tiempos que el Eterno apartó, nos plantea entonces que cada festividad o para cada festividad debemos estar atentos porque en cada una de ellas se abrirá una puerta. Esa puerta es una puerta dimensional. Por ejemplo, cuando el Eterno le dice a Josué que se preparen, porque en 3 días, le dijo el Eterno a Josué, yo haré señales, prodigios y milagros. Entonces, Josué lo que hizo fue anunciarle a los heraldos, compartírselo a los heraldos, a personas escogidas, para que fueran por el campamento dando el anuncio. Entonces, la idea que nos da es que este heraldo entra a la tienda, abre la puerta y anuncia. Oiga, prepárense. Listos, porque la puerta se va a abrir. El Eterno va a hacer milagros, señales y prodigios. Prepárense. Esa es la anticipación. Cada vez que el Eterno se propuso hacer algo, esta era la consigna.
El anuncio del heraldo venía para que el pueblo estuviese apercibido de lo que él iba a hacer. Entonces, cada vez que se acerca una fiesta, cada vez que estamos prontos a celebrar una festividad, como dije, sea un Shabbat o los Shabbatot, sea Rosh Hodeh, Yovel, Purim, Pesach, etcétera, cualquiera de esas convocatorias, el anuncio profético es: prepárate a ver la puerta, porque el día de la convocatoria, el Eterno abrirá una puerta dimensional y Él va a hacer con y en medio de nosotros lo que Él se propuso. Uno de los aspectos claves de lo profético es la anticipación. Lo profético anticipa, es anticipación. Hay un ejemplo muy contundente en la escritura. Cuando el rey asirio convoca a sus generales, la gente de más confianza, él les dice, y voy a parafrasearlo, hablando en Segunda de Reyes, les dice: entre ustedes hay un traidor, porque uno de ustedes le dice al rey de Israel todo lo que nosotros planeamos aquí. Y entonces uno de ellos les dice: no hay ningún traidor entre nosotros, es que con el rey de Israel está Eliseo. Y él le dice al rey de Israel lo que tú hablas aquí en la intimidad. ¿Por qué? Porque cada vez que los asirios salían a la guerra en contra de Israel, el Eterno, a través de Eliseo, lo anunciaba, y entonces el pueblo del Eterno anticipaba el ataque asirio. Entonces, lo profético es anticipación. Es un aspecto de tiempo. Entonces, caminar en lo profético tiene esa implicación de vivir anticipadamente, de conocer lo que viene. Perdón, obviamente bajo revelación del Eterno. Entonces, los Moedim son puertas de los tiempos también. Eso abre para nosotros un panorama, un abanico inmenso en relación a que ese día el Eterno quiere mostrarnos cosas. Es un tiempo donde Él revela, es un tiempo donde Él ajusta, sí, claro, donde Él trata, limpia, etcétera. Pero también es un tiempo donde Él nos proyecta. Por eso, vuelvo y repito, las festividades son más que una liturgia, un día específico en el ciclo del Eterno. Es una puerta que se abre. Entonces, marcan los ciclos del Eterno en su plan de redención y también en los acontecimientos finales. ¿Ok? Por eso el Eterno acompaña todos estos moedim, ¿verdad? Con marcas, señales, a través del sol, la luna, las constelaciones, como ya lo dijimos, dentro de un sentido profético. Entonces, los moedim determinan los tiempos del Eterno, determinan sus ciclos como un reloj. Él nos entregó a nosotros un calendario y en el calendario estableció los moedim como tiempos que Él aparta
tiempos señalados, tiempos de convocatoria, pero también tiempos donde Él se hace presente y una puerta dimensional se abre. Las festividades han acompañado los acontecimientos históricos, es decir, como ya lo mencioné, los acontecimientos históricos se han dado en tiempos de festividades en la Torá. La toma de Jericó, el nacimiento de Yeshua, las tétradas, ¿verdad? Como ya lo mencionamos, 2018, 17, 18, y otros acontecimientos más que son marcas en el tiempo, que nos van proyectando. Miren, la dinámica religiosa no tiene proyección. No tiene proyección profética porque no contempla lo profético, obviamente. Y cuando hablamos de la visión de Yeshua es tan y tan clara. En Mateo 16, 18, dice Yeshua, y tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta base, sobre este fundamento, edificaré mi comunidad de creyentes. Edificaré mi quejilá, una comunidad de creyentes. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán. La palabra prevalecer tiene que ver con mantener una estrategia. Entonces, Yeshua lo que está viendo es a un pueblo que cree en él, que tiene un fundamento sólido, pero que está siendo proyectado, avanzando, para que la estrategia que se genera desde las puertas del Hades no prevalezca. Entonces, este pasaje nos habla de un pueblo que avanza, de un pueblo que está conquistando, de un pueblo que en su mover o en su caminar está poco a poco llevando al cumplimiento lo que el Eterno ha hablado. Y en los últimos años hemos visto un despertar profético, una activación del reloj profético, una conciencia mayor por la palabra revelada que está viniendo de cuál es nuestro rol, de qué es lo que a nosotros nos toca hacer, de hacia dónde estamos siendo proyectados. Hace años ya el Eterno viene tratando con el sistema religioso y la inercia insulsa, el sobreénfasis en los cultos. No digo que los cultos estén malos. Los sobreénfasis en reuniones, en cultos, en seminarios, en congresos, y no hay ninguna trascendencia. El Eterno ha venido rompiendo las ataduras, las ligaduras que el sistema religioso desde el siglo III impuso sobre nosotros, soltando nuestro potencial, activando nuestro potencial en Dios, proyectando, haciendo de los templos o los lugares donde nos congregamos una plataforma profética a la ciudad, a la nación o a las naciones, haciendo de cada lugar donde estamos una plataforma estratégica de cumplimiento de propósito. Cada vez más estamos entendiendo que el Eterno quiere usarnos a todos desde el lugar donde estamos, dentro del contexto donde estamos. Cada vez con mucho más fuerza, el sistema religioso pierde su fuerza. Y nosotros avanzamos para encontrar nuestra identidad, y con nuestra identidad todos aquellos derechos legales que tenemos, con la identidad, una identificación con el Padre Eterno, para poder proyectarnos con Él. Entonces, las festividades son las marcas en el tiempo, son las estaciones en el tiempo que el Eterno usa para hablarnos.
lo que él quería hacer. De hecho, en los nombres, muchas veces estaba plasmado el destino profético de la persona. Entonces, cuando alguien viene y dice que hoy no existe tal cosa como lo profético, es pretender invalidar, ignorar toda esa dinámica que está plasmada en la escritura. Abraham le fue dicho que era lo que él tenía que hacer, para qué Dios lo quería. Se lo dijo a Isaac, se lo dijo a Jacob, se lo dijo al pueblo de Israel en general, nos lo dice a nosotros colectivamente, pero también nos lo dice a nosotros individualmente. Se lo dijo a Saulo de Tarso a través de una profecía, se lo dijo a Pedro, se lo reveló a Juan. Es decir, estamos llenos del elemento profético y de profecías que anticipan lo que el Eterno quiere hacer. Obviamente no en todos sus detalles, pero sí lo suficiente. Saber qué hacer con la palabra profética que se nos entrega es vital. Entonces, ¿Dios podría hablar en otro tiempo que no sea el de una festividad? Por supuesto que sí. Pero cuando Él quiere hablar cosas relevantes, Él va a usar la puerta que Él escogió. La festividad. Las puertas que Él escogió, las festividades. Entonces, nuestra expectativa en la festividad tiene que ser profética. 1, de encuentro con Él. 2, de proyección profética. Y 3, de comunión. ¿Por qué? Porque nos juntamos para celebrar lo que el cielo está celebrando. De tal manera que nuestra dinámica de vida va siendo marcada en un proceso ascendente a través de los movimientos del Eterno. En medio de eso, nos reunimos, aprendemos, etc. Pero el énfasis está puesto ahí. Como Proverbios 4:18 lo dice, en una proyección ascendente. Las sendas del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ok, entonces, el inicio de este ciclo empieza con el mes primero y con la fiesta de Pesaj, que la vamos a celebrar en este ciclo el 21 de abril. Ok, dicho sea de paso, la semana entrante, mañana ya lo anuncio, y se los digo ahora, la semana entrante voy a dar un seminario sobre el calendario del Eterno. Es decir, cuándo y por qué y en qué fechas se celebran las festividades, porque hay mucha confusión en este momento y hay diferentes posiciones al respecto. ¿Ok? Hay varios calendarios operando, el calendario de Gilel, y hay varios por ahí. Y pues algunos difieren en las fechas. Pero yo, Carlos Soto, le voy a dar mi posición en relación a ese calendario y dar una explicación lo más clara posible desde una perspectiva no solo de la Torá, sino también astronómica, con la ayuda pues de mi maestro en esa área, el rabino Conrado Umaña, mi amigo de muchísimos años. Pero entonces eso lo voy a hacer la semana entrante, lo iba a hacer este sábado, pero me pareció como que era muy apurado. Entonces lo voy a hacer para la semana entrante, ¿ok? Para el próximo jueves de la semana entrante. Lo vamos a hacer por Zoom y va a ser abierto, ¿verdad? Pero sí, los que quieren participar me van a tener que confirmar, ¿ok? Ya luego voy a dar la información por el chat para ustedes que están en la escuela y otros chats donde para anunciar el asunto, ¿ok? Bien. Entonces, el ciclo inicia con Pesaj
y cierra con la festividad de Sukkot o la festividad de tabernáculos. Este es un ciclo, ¿ok? Por un lado, es un ciclo de proceso de vida. Pero por otro lado, es un ciclo profético escatológico. ¿Por qué? Porque avanzamos en el cumplimiento de lo que el Eterno estableció. Hoy estamos viendo muchas cosas en el entorno mundial. Estamos viendo acontecimientos relevantes, determinantes, que aun cuando no llevan a un cumplimiento exacto de lo que la profecía establece, pero sí están poniendo base, están poniendo plataforma, ¿verdad? Para eso. Lo que está sucediendo en este momento en Europa es algo que tenemos que ponerle atención, porque Europa será el centro del desenlace, ¿verdad? De esa fase final escatológica, la aparición del anticristo, la bestia, etcétera. ¿Ok? Entonces, tenemos este ciclo de festividades, por un lado, que plantean procesos de vida, verdades, principios que nos impulsan, que nos llevan a crecer, que nos van llevando en ese ascenso, pero también el ciclo profético escatológico, ¿verdad? El cumplimiento de los acontecimientos finales. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros hasta aquí? Ok, perfecto. Ok. Bien. Sí. Y vos me está informando que se me va mucho la voz, es que tengo problemas con el internet. Perdón, Ok. No, pero acá no es, mira, acá no es él. Bien. Vamos a la próxima. Ok. Repasamos entonces. Las festividades. Pesaj, primeros frutos, panes sin levadura, Shavuot o Pentecostés, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Esto habla del ciclo anual y su proyección profética. Pero también habíamos hablado de que Hanukkah y Purim acompañaban este proceso, que yo le llamo el ciclo de Sukkot. ¿Ok? De tal manera que estas 7 fiestas que están plasmadas ahí son las que el Eterno entregó en el Sinaí, más Hanukkah y Purim, ¿verdad? Que acompañan todo este proceso. Por eso tienen un lugar importante, porque Hanukkah tiene que ver con purificación y Purim tiene que ver con victoria plena. Ok, bien. Tenga este esquema en mente para lo que en la siguiente presentación yo le quiero dar. Ok. El tiempo como tal, en el pensamiento bíblico rabínico, se divide en 2 partes. Por un lado, lo que se conoce o se le llama el Olam Hasé. Y por otro lado, el Olam Jabá. El Olam Hasé tiene que ver con la era común, es decir, esta era que estamos viviendo. Y el Olam Jabá tiene que ver con la era mesiánica, es decir, hace referencia al tiempo cuando Yeshua estará gobernando
desde la Nueva Jerusalén. Y como dice Isaías, gobernando con vara de hierro las naciones. ¿Ok? Entonces, a ese tiempo, el Olam Jabá se le llama milenio. En hebreo es Ativ Labo. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo termina el Olam Jazé, la era común, y cuándo empieza el Olam Jabá? El Olam Jabá empieza con la segunda venida de Yeshua. Zacarías 14. ¿Ok? A partir de ahí empieza el milenio, o lo que comúnmente se llama o se le llama la era mesiánica. ¿Ok? Voy a ir despacio aquí. Luego tenemos lo que se conoce como el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles es el periodo de tiempo, ¿okay?, que va desde el nacimiento de Yeshua, desde la muerte y resurrección de Yeshua, el tiempo de los apóstoles, hasta la segunda venida de Yeshua. A ese tiempo o a ese periodo se le conoce como el periodo o la etapa donde se llama el tiempo de los gentiles. ¿Ok? Entonces, Pesaj marca la primera venida de Yeshua. Como Gálatas 4:4 dice, la muerte de Yeshua, marca la muerte de Yeshua. Como ya vimos, las fiestas de primavera, Pesaj, panes sin levadura, primeros frutos y Shavuot o Pentecostés. ¿Ok? Es la lluvia tardía que marca su primera venida, donde el Eterno estableció una cita con la humanidad. Gálatas 4:4. Yeshua vendría como el siervo sufriente de Isaías 53. El siervo sufriente de Isaías 53. Con la muerte de Yeshua, entonces, daría inicio el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles se va a proyectar hasta la segunda venida de Yeshua. ¿Ok? Tiene que ver con el regreso de las ovejas perdidas. Yeshua dijo a los discípulos, no vayan sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O podría también decirse, no vayan sino a las ovejas perdidas de la casa de Efraín. ¿A qué se está refiriendo? Y ahí se menciona de eso. Son las 10 tribus que fueron esparcidas entre los gentiles. Voy a repetir lo que mencioné. Cuando Jacob va a bendecir a los hijos de José, a Efraín y a Manasés, Jacob le dice, tráeme a tus hijos para bendecirlos como si fueran mis hijos, es decir, para que hereden de mí. Y le trajo a los dos hijos, se los puso al frente, y como era la costumbre, ¿ok?, la mano derecha se ponía sobre el primogénito y la mano izquierda tendría que ser puesta, en este caso, sobre Efraín, que era el hermano que le seguía. Manasés era el hermano mayor. Pero Jacob invierte las manos, poniendo la mano derecha sobre Efraín y la izquierda sobre Manasés. Entonces, José trata de corregirlo. Pero en otras palabras, parafraseando, Jacob le dice, yo sé lo que estoy haciendo. Porque Manasés será una gran nación. Pero Efraín será Meló Jagoyín.
será la corona de los gentiles. Eso significa Meloj HaGoyim. La corona de los gentiles. ¿A qué se estaba refiriendo Jacob? Esa profecía tenía que ver con la división del reino de Israel en dos reinos, el reino del sur y el reino del norte. En el reino del norte estaban 10 tribus, en el reino del sur 2, Judá y Benjamín. La con los gentiles. Entonces, cuando Jacob está profetizando sobre Efraín, no está solo profetizando sobre él, Efraín, el hijo de José, sino está profetizando sobre la casa de Efraín, llamada también la casa de Israel. ¿Ok? Entonces, el Eterno plantea y establece desde ahí que Efraín tendría que volver a casa. Y al volver a casa, traería con él a los gentiles. ¿Por qué? Porque Efraín se mezcla con los gentiles. Y su descendencia regresaría a casa en el tiempo señalado por el Eterno, y ya estamos en ese tiempo. Pero eso le permitiría a los gentiles, no a todos, Romanos 11, algunas ramas desgajadas de ese olivo silvestre, gentiles, poder ser parte del pueblo de Israel, es decir, ser injertados. Pablo lo dice claramente en Romanos 11 y se lo dejo de tarea que usted estudie Romanos 11. ¿Ok? De tal manera que en el regreso de Efraín a casa, como muchos latinos tenemos esa marca, al venir al Señor o a través de Yeshua, nosotros regresamos a casa y somos reinsertados en el olivo del cual fuimos sacados. Pero con nosotros vienen los gentiles. Entonces, cuando el tiempo de los gentiles termine, Yeshua volverá como el hijo de David. Lucas 1, 32, 33, Hechos 1, del 10 al 11. ¿Ok? En su segunda venida. Hechos 1, 9, 11, Apocalipsis 1, 7, Zacarías 14, 4 al 5. Para dar inicio a ¿qué? Al Olam Jabá. Para dar inicio al Olam Jabá. Es decir, el reino milenial. ¿Ok? Ok. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, por un lado, tenemos la era común, esta que estamos viviendo. ¿Y cuál es nuestra expectativa profética? La era mesiánica. El Olam Jabá. Cuando Yeshua gobierne. Pero tiene que llegar al final la era de los gentiles. Tiene que llegar al final la era de los gentiles. ¿Ok? O el tiempo de los gentiles. Al culminar la era de los gentiles, veremos a Yeshua venir como el hijo Ben David, es decir, como el rey triunfante en su segunda venida. Ok. Recordemos que las fiestas de otoño, ok, aún no han tenido un cumplimiento pleno. Las fiestas de primavera, como ya lo mencionamos, tuvieron su cumplimiento pleno en Yeshua. Murió en Pesaj,
fue sepultado, panes sin levadura, ese es su simbolismo, y resucitó. ¿Okay? Picurín o primeros frutos. Y luego Pentecostés, él prometió, le dijo a los discípulos que esperaran el aposento alto para que tuvieran el cumplimiento de Joel 2:28, la llenura del Espíritu. Y con ello empieza un tiempo que se extiende hasta hoy y hasta su segunda venida. La fiesta de Yom Teruah, o conocida como fiesta de las trompetas, ¿verdad? Que se da en el día 1 del mes séptimo, es una de las fiestas que no ha tenido cumplimiento, pero es una fiesta clave, importantísima en relación a lo que desencadena. Ya lo vamos a ver. Y Yom Kippur, que es el día de expiación, se celebra el día 10 del mes séptimo. Y luego Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, que se celebra el 15 al 21 del mes séptimo, aproximadamente entre septiembre y octubre, se dan estas festividades. ¿Ok? Septiembre y octubre, que es el mes séptimo. Yo sé que muchos de ustedes han estudiado las festividades y según una versión, ¿verdad? Le otorga ciertos nombres a las festividades, ¿verdad? Perdón, ciertos nombres a los meses, como Tishrei, Tammuz, etc. Yo, Carlos Soto, no creo en eso, porque eso se lo agregaron o lo pusieron allá en Babilonia, en la deportación de la casa de Judá a Babilonia. Ellos le agregaron estos meses y estos meses hablan, por ejemplo, de una deidad, Tammuz, Rosh Hashanah, que pues un nombre que le dieron a Yom Teruah, es una fiesta babilónica del inicio del año, del ciclo en el que ellos creían los babilonios. Entonces, el Eterno nunca le puso nombre a los meses, sino que los menciona por un número igual que los días. Mes 1, mes 2, mes 3, mes 4. Y claramente establece en el libro de Éxodo que el mes de Aviv, ¿okay? Que sí es el único que tiene nombre, sería el primero de los meses. Es decir, el año empieza con este mes y el día 14 de ese mes es que se celebra Pesaj e inicia el ciclo de festividades. ¿Ok? Espero estarlo explicando con claridad. Ahora, hay otro elemento aquí que es importante mencionar antes de entrar a lo que sí, que son los tres toques del shofar más importantes, ¿verdad? Son el toque temprano, Shavuot, que es el anuncio de la boda. ¿Okay? Por ahora lo vamos a dejar ahí, después yo voy a decirles por qué una boda. En Shavuot se suena el shofar. A ese toque se le llama el toque temprano. Luego viene el toque final, es el de Yom Teruah, que tiene que ver con el despertar. También se le llama el toque final o el último toque. En la traducción, ¿verdad? De muchas Biblias al español, no se usa la palabra shofar, sino trompeta. Entonces Pablo dice, y a la final trompeta. Los muertos en Yeshua resucitarán primero. No es una trompeta, es un shofar. Es el toque final de Yom Teruah. Ajá. Entonces, ya de antemano, la fiesta de Yom Teruah nos anuncia la resurrección. Eso quiere decir que es la fiesta donde nos encontraremos con Él. En Mateo 24, Yeshua dice, ante la pregunta de los discípulos, dice, no se sabe el día ni la hora, solo el Padre en su sola potestad. Esa expresión, ni el día ni la hora, hace referencia a esta fiesta, la festividad de Yom Teruah. Entonces le menciono esto porque tenemos que entender o conocer el contexto
de cuando Pablo dice y a la final trompeta. Pablo se está guiando por las actividades y ahí, congruente con lo que Yeshua dijo en Mateo 24, él habla de que la resurrección y nuestro encuentro con Yeshua va a ser en esta festividad, en Yom Teruah. Entonces, profética de esas festividades. Y luego viene el tercer toque, que es el gran toque, el de Yom Kippur, que tiene que ver con el cierre de la puerta, el cierre. ¿Okay? Entonces, aquí le pido que ponga mucha atención. Le voy a dar el cuadro completo y se lo voy a ir explicando poco a poco, despacio y con buena letra, decía mi mamá Pérez. Ahí estamos. Ok. Entonces, tenemos Oseas 6:3. Cuando claramente se nos plantea la lluvia tardía y la lluvia temprana. ¿Okay? La lluvia tardía nos habla, como ya hemos visto, de las fiestas de primavera. Y con ello, la primera venida de Yeshua. ¿Ok? Entonces, estas festividades de primavera, Pesaj, primeros frutos, panes y levadura, y hablan de la muerte y de la resurrección de Yeshua. La celebración de Pesaj o de Pascua da lugar a la festividad de Shavuot o de Pentecostés. 50 días después, la Torá entonces establece que pasado el Shabbat semanal después de Pesaj, empieza el conteo de las gavillas. Y al decir la gavilla 50, se está en Shavuot o Pentecostés, que es la fiesta de una boda. Y esta fiesta históricamente, plasmada en el libro de los Hechos, nos trae el cumplimiento de Joel 2:28 al 30. Y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Es decir, lo que está planteando es una activación profética. Shavuot, Pentecostés, es la fiesta de una boda. ¿Por qué? Cuando el pueblo de Israel llega al Sinaí, ahí en el Sinaí el Eterno le entrega las tablas de piedra con el decálogo o lo que llaman o han llamado los 10 mandamientos. Esas tablas se les llama Ketubá. Y esos 10 mandamientos son arras, es una señal del pacto, es decir, no son todas las cláusulas que el Eterno estableció con el pueblo, pero son 10. Esas 10 representan muchas otras más. Entonces, cuando Moisés desciende con las tablas, lo que está planteado ahí es que al ser las tablas de piedra, una ketubá, es decir, un contrato matrimonial, el Eterno se desposa con Israel como una novia. ¿Ok?
Voy a tratar de ser, pero quiero dejárselo bien claro. En la boda bíblica hebrea, esa boda constaba de dos partes. La primera parte, el desposorio, y la segunda parte, la consumación del matrimonio. ¿Okay? En la primera parte, el novio se presentaba como un testigo y la novia llevaba a su testigo. ¿Okay? Y ustedes entienden que todo esto tiene un simbolismo con Yeshua y con nosotros. Por eso es importante dimensionar las cosas en su contexto. Moisés baja con las tablas como el testigo del novio. Isaías dice, el Eterno habla a través de Jeremías y dice, me desposé con Israel como una novia. Moisés es el testigo del novio y desciende con la Ketubá, es decir, con el contrato matrimonial, planteándole al pueblo de Israel su deseo e introduciéndolo en esa primera parte, el desposorio. Según la tradición, después de entregada la Ketubá, ¿okay?, el novio y la novia contraían matrimonio, porque aquel contrato era vinculante, pero debía ser consumado en la segunda parte. En la segunda parte se hacía una fiesta que duraba 7 días. Y en esa fiesta, el padre del novio, que era el que preparaba la fiesta y vaya haciendo el simbolismo, ¿verdad? Y la relación. El padre del novio, que era el que pagaba la fiesta, lo preparaba todo. Entonces, después de firmar la Ketubá, el contrato matrimonial, donde firmaba él, firmaba el novio, firmaba el testigo del novio, firmaba el testigo de la novia, pero la novia firmaba hasta el final. Eso después lo explico. Después de eso, pasaba un tiempo de preparación. La novia era sometida a un proceso de purificación. Primero, con baños de aceite y mirra. Inclusive se dice que algunas bebían la mirra, esto para exfoliar la piel, abrir los poros, limpiarla, etc. Pero luego pasaba un tiempo de baño de perfumes para que aquel perfume se impregnara en la novia. Antiguamente era un año. ¿Ok? Si durante ese año el novio encontraba algo indecoroso en la novia, le podía dar carta de divorcio. Ahí donde entra el tema de la carta de divorcio. Durante ese periodo de preparación. Cuando ese tiempo culminaba de preparación, entonces venía la boda en sí, es decir, la consumación, la fiesta y lo que llamamos la luna de miel. Dice la tradición que cuando la novia entraba en el recinto, ¿verdad?, apartado para ellos en aquella fiesta preparada por el padre, la novia transpiraba el olor del perfume del novio. ¿Por qué? Porque el padre del novio le regalaba a ella el perfume con el cual ella se iba a bañar y preparar para aquel día. ¿Ven qué hermoso? Entonces, es el Padre quien se desposa. El Dios eterno se desposa con Israel. Pero Israel falla.
Cuando Moisés desciende, el pueblo está en un bacanal, literalmente, y él quiebra las tablas. Tiempo después de que los culpables pagaron el precio, el Eterno le vuelve a entregar a Moshe las tablas y renueva ese pacto, pero quedó una puerta abierta. ¿Ok? Cuando viene el día de Pentecostés y el Espíritu de Dios es derramado y se cumple lo que fue profetizado en Joel acerca de la llenura del Espíritu. Ese Pentecostés recuerda lo que sucedió allá en el Sinaí. Pero ahora, después de la muerte de Yeshua, el novio, ¿ok? Se introduce a los gentiles para que puedan participar de esta bendición. Entonces, aquel día en el aposento alto, el énfasis no fue hablar en lenguas, como se nos quiso enseñar. El énfasis fue la entrega de la Torá, la que tú vas. Y entonces, los tiempos de preparación de la novia. ¿Por qué? Desciende para quedarse permanentemente en todos aquellos que reconocían a Yeshua como Señor y Salvador, aquellos que nacieron de nuevo. Cuando Joel dice, y derramaré, la palabra es libar, y derramaré de mi espíritu, el libar, es libación, y se libaba agua, se libaba vino, y se libaba perfume. La mujer, con el vaso de alabastro, lo que hace es libar a Yeshua. Quiebra el vaso y derrama el perfume sobre él, y él dice, esta me está ungiendo para el día de mi sepultura. Lo que estaba anunciándose ahí entonces es que con la muerte, la resurrección de Yeshua y la venida del Espíritu de Dios, la novia empezaría a ser ataviada, porque derramaré de mi espíritu, es decir, lo que quiere decir, yo enviaré mi fragancia, enviaré mi perfume al Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para preparar a la novia. Entonces, a partir de Pentecostés, del libro de los Hechos, empieza un proceso de llenura. La llenura es un proceso, no es un evento, no es un suceso, es un proceso. Vamos siendo llenos en la medida que vamos avanzando, que la revelación se va dando, vamos siendo llenos de. Y la llenura tiene como objetivo ataviarnos con el perfume que el Padre le dio al Hijo, para que en las bodas podamos oler como Él. ¿Me sigue? Entonces, la lluvia tardía para nosotros proféticamente plantea nuestra muerte, nuestra resurrección. Pablo lo dice, Efesios 12, y juntamente con él nos resucitó. Somos primogénitos juntamente con él. Pero entramos a partir del nuevo nacimiento en el proceso de llenura. La experiencia con el Espíritu de Dios de llenura es un proceso. Y sí, hablamos en lenguas, tenemos mayor revelación por el bautismo en el Espíritu Santo, de la mayor revelación de la palabra, etcétera. Pero es un proceso que va creciendo en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos siendo preparados, ataviados para presentarnos delante de Él. Entonces, las festividades en su cumplimiento profético son un camino que nos llevará a un altar, a consumar el matrimonio, que empezó para el pueblo de Israel histórico allá en el Sinaí, y para nosotros en Hechos 2, en ese día de Shavuot de Pentecostés. Y va a culminar cuando estemos con Él.
Después de cuando en Yom Teruah seamos resucitados y juntamente con los que estén vivos en ese momento nos vamos a encontrar con Yeshua. ¿Ve la proyección profética? Estamos hablando entonces del proceso de una novia. Estamos hablando de una boda. Cuando el pueblo de Israel adora el becerro, ahí se rompe algo, que en mi opinión se restaura en Hechos 2. Entonces, cuando el Señor le dice a Pedro que vaya a casa de Cornelio, un gentil, lo que el Señor, ahí lo que está plasmado proféticamente es la introducción del tiempo de los gentiles y la gracia del Eterno alcanzando a aquellas ramas que iban a ser desgajadas del olivo silvestre, pero también el regreso de Efraín, a quien el Eterno le dio carta de divorcio, porque fue en contra del Eterno, quebrantó la Torá y por su insistencia en el pecado, el Eterno le dio carta de divorcio. Mas a Judá no le dio carta de divorcio, aun cuando Judá también pecó, porque de Judá vendría el Mesías. Y con la muerte del Mesías es redimido Efraín. Y también es redimido la casa de Judá. Pero la redención solo se da a través de Yeshua y su sacrificio. Pero Pentecostés completa aquello. Y a partir de ahí, la plataforma de llenura, de tal manera que cuando nosotros hablamos de la unción, estamos hablando del perfume del Padre que le fue entregado a la novia. Estamos hablando de la unción del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios, que es el que viene a nuestra vida para romper, para quebrantar todo aquello que no nos permite estar limpios delante de Él o que estorba que podamos crecer, avanzar. Nos pone a caminar sobre un ciclo de festividades donde no solo hay una proyección profética, sino también una provisión para el camino, para limpieza, para restauración, etcétera, para que haya mayor revelación, mayor entendimiento en ese proceso ascendente, convirtiéndonos también en el reloj o un agente de activación del reloj profético de Dios para traer a cumplimiento todas las profecías que Él había dado de antemano, anticipando los tiempos finales. Entonces, en la medida que nosotros vamos desfilando, avanzando en esa procesión, es decir, en esa festividad, esas festividades, en ese ciclo de festividades, en esa medida también vamos provocando que los tiempos sean acortados, que las tinieblas vayan siendo removidas y lo que Dios estableció tenga cumplimiento pleno. Entonces, hay acontecimientos dentro de las festividades y todo ese entorno que son marcas importantes que no solo nos permiten vivir hoy, sino también proyectar esos acontecimientos finales. Ok.
El primer día del mes sexto, y le dejé ahí el nombre pues para que los que están familiarizados con los nombres de las festividades, los nombres de los meses, pues se ubiquen. En el día 1 del mes sexto, el Eterno estableció que iniciaba un periodo de 40 días. Ese periodo de 40 días terminaría en Yom Kippur, como usted lo ve ahí en el esquema. Esos 40 días son los días de Teshuvah, los días de arrepentimiento. El énfasis que el Eterno trae en estos días estaba orientado a que el pueblo de Israel, histórico, bíblico, se preparara para el día de Yom Kippur. Es decir, 40 en la escritura significa cambio. ¿Ok? Entonces, lo que estaba planteado es que a partir del primero del mes sexto, el pueblo empezara a prepararse para anticipar el día de Yom Kippur. Recordemos que el día de Yom Kippur era cuando el sumo sacerdote entraba con la al lugar santísimo con la sangre del macho cabrío. Y si todo el rito que el Eterno había pedido de purificación, de limpieza, de sacrificio, etcétera, y la preparación del pueblo era la correcta, los pecados de ese ciclo, de ese año, iban a ser perdonados y podían entrar al otro ciclo limpios. Pero pudiera ser que después de ese Yom Kippur, 5 días después que se celebra la fiesta de Sukkot, y Sukkot es la fiesta que anuncia el establecimiento del reino milenial del Olam Jabá, ¿ok? Pudiera ser que si en ese momento, en ese año, el Sukkot siguiente, 5 días después, era el tiempo en que Yeshua aparecía y establecía el reino milenial, ellos podían entrar. Ese era el pensamiento. Y con mucho más fuerza en el tiempo del segundo templo y con mucho más fuerza en el tiempo donde Yeshua hace su aparición. Porque él nace en el primer día de la fiesta, de una fiesta de Sukkot. Pero también regresaría en una fiesta de Sukkot, para una fiesta de Sukkot. Por eso, cuando Yeshua entra montado en un pollino, habiendo cumplido las señales del Mesías, la gente cree que es tabernáculos. Por eso traen palmas, porque las palmas eran propias de tabernáculos, no de Pesach, no de Pentecostés. Perdón, no de Pesach, no de Pascua. ¿Lo ve? Entonces, en el pensamiento de ellos estaba claro, si el Yom Kippur, ese Yom Kippur, como una antesala a Sukkot y la venida del Mesías, ellos se limpiaban, se preparaban bien, estaban listos, podían entrar. Si ese Sukkot siguiente venía el Mesías, ellos entraban. Por eso, en Juan 8, dice, y en el último día de la gran fiesta, se llama Oshiana Rabbah, si en el último día de la gran fiesta, Yeshua se puso en pie y dijo, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba en ese último día, la procesión empezaba temprano, entraba por la puerta dorada, iban al patio ahí de la ciudad cercada y la gente estaba lista y cuando entraban los sacerdotes, entraban los cantores, etcétera,
Allá adentro se armaba una fiesta, la gente lanzaba agua hacia arriba y cantaban. Isaías 11, sacaremos agua del pozo de la salvación, refiriéndose al Mesías, porque ellos creían que ese día podía venir el Mesías. Entonces Yeshua, en medio de aquella algarabía, él habla, levanta su voz y dice, el que cree en mí, como dice la Torá, de su interior correrán ríos de agua viva. Él está hablando, se está refiriendo no solo a Joel 28, al cumplimiento de Joel del Joel 2, del 28 al 30, sino también él está diciendo que él es el pozo de Jacob, que él es el Mesías. ¿Me explico bien? Entonces, esos 40 días eran vitales, eran de reflexión, de corrección, etcétera, de introspección. Y acompañan las festividades. Y para nosotros en este tiempo está vigente y es una práctica muy sana. Aun cuando ya nosotros estamos en lista para entrar. Es una práctica muy sana, pero cuando lleguemos a ese tiempo, a ese momento, donde estemos a las puertas de nuestro encuentro con Yeshua, el Señor nos va a marcar ese tiempo, esos 40 días. ¿Ok? Entonces, en la proyección de la línea de tiempo, esos 40 días van desde el primero del mes sexto hasta Yom Kippur, que sería el día 10 del mes séptimo. 30 días después de ese primer día del mes sexto, se celebraría Yom Teruah. Y 10 días después de Yom Teruah, se celebra Yom Kippur. 5 días después de Yom Kippur, entonces se celebra Sukkot. En la proyección profética, Yom Teruah tiene que ver con el despertar. Es el primer día del mes séptimo. Y como ya lo vimos, es el día en que sonará el shofar, el toque final del shofar, donde Pablo dice que los muertos en Yeshua resucitarán. Primero, eso quiere decir que tendremos un encuentro con él para luego descender con él, según lo establece Zacarías 14, cuando él ponga los pies sobre el monte de los olivos, traiga el juicio sobre las naciones y empiece el reino milenial. Y nosotros estaremos gobernando con él, ya como la esposa, habiéndose consumado ya la boda. Eso quiere decir que en ese periodo entre Yom Teruah y el inicio de Sukkot, proféticamente hablando, se darán las bodas del Cordero. Estas festividades son las de otoño, ¿ok? La lluvia temprana, su segunda venida. 7 días después se celebra la fiesta de Simchat Torah. Ok, bueno. Vamos a quedar aquí. En 15 días retomamos, hacemos un repaso y avanzamos hacia otro aspecto que yo quiero mencionarle. Espero haberle explicado bien. Y como le dije anteriormente, al inicio, yo lo que busco es que usted tenga una idea general, que le sea alimentada esa expectativa de lo que el Señor dijo que va a suceder. Porque lo que estamos viendo en el mundo
los acontecimientos que se están produciendo tienden a golpear nuestra fe, tienden a golpear nuestra creencia, tienden a hacer dudar a muchos, y ya está sucediendo. Pareciera ser que estamos frente a un Goliat y nosotros un David sin piedras. Pero cuando nosotros vemos esto, por lo menos cuando yo lo veo, yo digo, Señor, gracias, porque esto no termina así. Y esto no va a terminar mal. Vos no venís por una novia derrotada, una novia avergonzada, una novia marginada. Vos vas a venir por una novia ataviada, preparada. Vas a venir por una novia triunfante. Nos vas a sacar de aquí en victoria, en Purim. No nos vas a sacar de aquí porque nos puede llevar el diablo. Nos vas a sacar de aquí porque llegó el tiempo del cumplimiento, porque cumplimos con aquello que nos fue encomendado y provocamos la precipitación de las puertas del Hades al lago de fuego. Porque si se dio un Pentecostés, la boda tiene que consumarse. ¿Me escuchan? ¿Están escuchando? Sí. Sí, te Hágame escuchamos. señas. Okay, sí, bueno. señor, sí lo escuchamos. Ok, gracias. Porque si hubo un Pentecostés, un Shavuot, de hecho 2, tiene que consumarse la boda. Por eso Yeshua dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿A qué se estaba refiriendo? A que nos vamos para el cielo. Según la teoría del rapto, que dice que nos vamos para el cielo, a vivir allá. Pero si la escritura dice que Yeshua desciende, ¿cómo es que él desciende y nosotros vamos para arriba? Eso no tiene sentido. Él va a gobernar aquí por 1000 años y nosotros allá, ¿qué vamos a hacer? Por lo menos yo no quiero estar allá sin él. Tengo mucho tiempo esperándolo y voy a seguir yo por ahí como tontito sin mamá. No, yo quiero estar aquí con él. Por eso él dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿A qué se está refiriendo? A las bodas del Cordero. A ese tiempo donde vamos a estar con él. Yeshua, ¿sabe qué le tocaba hacer al novio mientras la novia estaba en atavíos? Él se iba a preparar en la casa de su padre, se iba a preparar el aposento donde él iba a estar en la luna de miel con su novia. Ahí en la casa del padre iban a haber aposentos para todos los invitados, pero había uno especial para la novia. Entonces Yeshua dice, me voy a preparar lugar para ustedes. Les dejo el consolador, les dejo mi espíritu, les dejo mi fragancia. Él los va a preparar para aquel día. Entonces el Señor dice, reúnanse en el Shabbat, viernes en la noche, para que recuerden lo que les fue prometido. Hagan esto en memoria de mí. Recuérdenme. Recuerden no solo que yo morí en el madero, que derramé la sangre, mi sangre y mi cuerpo fue molido. Tomen el vino, tomen el pan, sí, pero entiendan que ese día, de lo que más llaman la última cena, Yeshua dijo, no beberé de esta copa hasta que esté con ustedes en el reino de mi Padre. No beberé más de esta copa. ¿Cuál copa? La cuarta copa de Pesach, porque son 4 copas. La última copa es la que él no tomó. Y dijo, esa queda pendiente. Entonces ustedes van a recordar esto. ¿Cuándo? Cada Shabbat. Entonces van a tomar esa copa y van a anticipar cuando estén conmigo ahí sentados, y esa copa no la vamos a tomar. Pero mientras, Shabbat a Shabbat,
Ustedes se van a reunir y van a tomar esa copa y a proclamar lo que Apocalipsis dice. El espíritu y la novia dicen, ven, Señor Yeshua. Eso es lo que han llamado o mal llamado la Santa Cena. No es una Santa Cena, ese es un concepto católico, romano. Nosotros celebramos Shabbat. Eso no es judaizar. Dice que se reunían en las casas para partir el pan. Pablo dice, no dejen de reunirse en Hebreos, como algunos tienen por costumbre. Pero la palabra reunirse no es un culto. No dejen de tener comunión cuando en el Shabbat. Júntense, únanse. Partan el pan, tomen el vino y proclamen que la cena quedó inconclusa, que él no la terminó, que hay una copa que falta por beber y la vamos a beber en el reino ahí, antes de que empiece el reino milenial con él. Nos vamos a sentar a la mesa y vamos a decir, Lejaim, por la vida que nos diste, Yeshua. Entonces transitamos de fiesta en fiesta, no solo celebrando la fiesta el día, no solo viendo la proyección que tiene, no solo abiertos a lo que el Eterno quiere hacer con nosotros, porque vimos la puerta, llegamos a la convocatoria y Él hizo algo con nosotros, sino porque cada festividad nos acerca más a aquel gran día, cuando nos encontremos con Él y reinemos con Él por 1000 años. Y después de 2000 años, no sé. La Torá no dice nada, pero ya nos van a informar del tema. No se preocupen. ¿O ven? En este contexto, esos 40 días de preparación son claves en cada ciclo. Pero imagínense, cuando estemos a las puertas de ese Yom Teruah, del sonido del shofar, y el Eterno nos diga, hey, entren en Teshuvah. Entren en Teshuvah, porque se acerca el gran día. El heraldo metió sus manos en la tienda y nos dice, hey, Teshuvah, prepárense, ahora sí. En este Yom Teruah viene el encuentro. Platica Dios que nos agarren confesados. Bueno, mi gente bella, no quiero extenderme más. Ahí lo dejo. En 15 días lo retomamos y nos vamos metiendo un poquito más adentro. ¿Ok? Entonces, termino con esto. No es solo celebrar una fiesta, que es muy lindo. Es celebrarla con un sentido profético. Porque esto no lo determina Satanás, ni el nuevo orden mundial, ni sus reptilianos, ni sus hijos, ni la simiente de la serpiente. Esto lo determina nuestro Padre Eterno, el Espíritu de Dios, sus ángeles y nosotros aquí. ¿Ok? Dele tiempito y usted va a ver el movimiento que el Eterno va a hacer. No se desalinee, manténgase ahí alineadito y va a ver lo que el Eterno va a hacer. Y lo que Él va a hacer no va a ser en beneficio de uno, de dos, de tres ungidos, de una red o de una denominación. Eso lo va a hacer con un remanente que ha aprendido a que la gloria es de Él y solo para Él. ¿Ok? Bueno, mi gente bella, los amo. Nos vemos